Sale. Pues empezamos con la clase de anatomía de pelvis y miembro pélvico inferior. La siguiente, por favor. Bueno, vemos que la pelvis y la extremidad inferior constituyen toda la extremidad pélvica y está formada, como esta es una clase de músculo esquelético, pues por los huesos de la cintura pelviana, que son en la cadera, los dos huesos ilíacos o coxales, el sacro y el coxis. Para el muslo es el fémur, para la rodilla es la rótula, y en la pierna es la tibia y el peroné, y en el pie, tarso, metatarso y las falanges. La siguiente, por favor. Entonces, el hueco ilíaco o coxal está formado también a su vez por el ilion, que está en la parte superior, el isquion, que está en la parte inferior, y el pubis, que está en la parte delantera. El borde superior del ilion es la cresta ilíaca. En los puntos más altos de las crestas ilíacas están más o menos a nivel de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. Y luego la pelvis se divide también en dos partes, en la pelvis mayor y la pelvis menor. Estas están divididas por un plano imaginario que está limitado por las líneas iliopectinas y el promontorio del sacro, que es la imagen de abajo donde vemos ese circulito de colores, y está compuesta por las vértebras sacras, que son 5 piezas soldadas en forma de una pirámide cuadrangular, y sus alas, las alas del sacro, que están en las zonas laterales, pues se unen con las palas ciáticas de la pelvis. Y después estos están unidos en su parte inferior al coxis, que también tiene una forma triangular, que tiene una base, tiene un vértice y tiene sus dos caras laterales y dos bordes. Y este está formado de 3 a 5 piezas óseas pequeñitas fusionadas, que son las vértebras coxígeas, perdón, y estas están pues justo debajo del sacro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta imagen de la resonancia alcanzamos a ver del lado izquierdo apenas el hueso ilíaco, del lado derecho vemos cómo ya se empieza a ver la cabeza del fémur en la articulación acetabular. Y la siguiente, por favor. Vemos ya como tal el fémur y alcanzamos a ver también su trocánter menor. La próxima, por favor. Para el muslo, pues está formado por el fémur, que es este hueso largo típico que tiene su parte superior, la epífisis superior, la zona en medio que es cilíndrica es la diáfisis, que está un poco inclinada, y en el extremo inferior está la epífisis inferior. En su extremo superior también contiene 3 eminencias óseas, que son la cabeza del fémur, que se articula esta con el hueso ilíaco, el trocánter mayor y el trocánter menor. Y entre la cabeza y los dos trocánteres, pues está el cuello del fémur, que forma más o menos un ángulo de 125 grados con su diáfisis. Y en el extremo inferior presenta 2 eminencias óseas, que son el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Y pues en la parte anterior de este epífisis hay una cara articular cóncava, que es donde va la rótula. La siguiente, por favor. Bueno, acá alcanzamos a ver todos estos cortes son del fémur. Del lado derecho vemos que se ve bien clarito el fémur con su cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor. El trocánter menor no se visualiza muy bien, pero se alcanza a ver bien el hueso ilíaco con el acetábulo. Y del lado izquierdo, pues son estos diferentes cortes axiales a nivel del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior. Los músculos que lo rodean los vamos a ver más adelantito. La siguiente, por favor. Ya para la pierna, pues la pierna está formada empieza desde la rótula, que es el hueso más grande de los sesamoideos. Su cara anterior es subcutánea, alcanza a ser palpable, incluso un poco móvil, y su cara posterior tiene 2 caras articulares que se articulan con la concavidad que ya habíamos visto del extremo inferior del fémur. La tibia es el hueso que está en la parte interna de la pierna, tiene también una epífisis superior que tiene 2 eminencias óseas y las tuberosidades medial y lateral, y también tiene 2 cavidades articulares que se articulan con los cóndilos femorales. Y en el extremo inferior se prolonga hacia abajo y en su parte interna forma el malleolo interno o la proeminencia interna del tobillo. Y el peroné, que es el hueso externo de la pierna, tiene en su extremo superior la cabeza del peroné y presenta una cara articular para la tuberosidad tibial lateral. Y en el extremo inferior está aplanado y forma el malleolo externo o la prominencia externa del tobillo. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, acá en esta otra resonancia magnética alcanzamos a ver bien cómo se ve desde arriba el fémur y luego ya delante de él la rótula, incluso el ligamento rotuliano, más abajo la cabeza de la tibia, y del lado derecho se alcanza a ver la cápsula articular del fémur y la tibia, el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior. La siguiente, por favor. Y acá pues vemos nuevamente hasta superior, que se ve la rótula, seguido de la tibia,
Y después alcanzamos a ver del lado izquierdo el bíceps femoral, ambos gastrocnemios, de verde el semimembranoso y abajito en ese hoyito es el semitendinoso que vamos a ver con más detalle adelantito. El pie, los huesos del pie los constituyen por los huesos del tarso, que son el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboides y los tres cuneiformes, y luego los huesos del metatarso, que son la plataforma del pie como tal, y las falanges que están en los deditos del pie. La siguiente, por favor. En cuanto a las articulaciones de la pelvis, los huesos ilíacos se articulan pues, por delante entre sí con la sínfisis del pubis, que ya hemos visto, esta articulación cartilaginosa, y el sacro se articula con ambos huesos ilíacos por las articulaciones sacroilíacas. Estas son articulaciones sinoviales. Y con el coxis por la articulación sacrocoxigia. Esta es una articulación meramente cartilaginosa. Y bueno, estas articulaciones están reforzadas por varios ligamentos, como alcanzamos a ver aquí. Del lado izquierdo es la vista anterior de todos los ligamentos de estas articulaciones, que empezamos con el 1, que es el sacroiliaco anterior, y luego abajo de este está el 2, que es el sacrotuberoso, y el sacroespinoso, que está entre el sacro y ya casi, bueno, el hueso ilíaco. El 3, que es el ligamento iliofemoral, que está entre el acetábulo y el cuello del fémur, y el 4, que está también justo ahí abajito, que es el pubo femoral, el 5, que está arriba en la última vértebra lumbar, con casi la cresta ilíaca, el iliolumbar, y el 7, que es el longitudinal anterior, que ese está pues a lo largo de las vértebras. Y en la vista posterior están el número 1, que es el sacroiliaco posterior, que está justo entre la sacroiliaca, el 2, que es el sacrotuberoso, el 3, que es el sacroespinoso, y el 4, el isquiofemoral. La siguiente, por favor. Las articulaciones de la cadera, pues la articulación coxofemoral es una articulación sinovial que es de tipo esférica para la cabeza del fémur y el hueso ilíaco y está reforzada también por varios ligamentos que son en su vista anterior el iliofemoral, el 4 el pubo femoral y el 5 que es el tendón recto femoral y en la parte posterior por el iliofemoral y el isquiofemoral. La siguiente, por favor. Los músculos que actúan sobre la articulación de la cadera son varios, pero se pueden agrupar dependiendo de la función que realizan. Y así vemos que los músculos que producen flexión o anteversión son el psoas ilíaco y el sartorio, que son los que están del lado derecho hasta arriba. Los que producen la extensión o retroversión son el glúteo mayor, que es la que está del lado derecho, la segunda, glúteo mayor. El semitendinoso, que es la que está del lado izquierdo, la primera, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, y los que producen abducción y rotación medial, que son glúteo mediano y glúteo mayor, y glúteo menor, perdón, y los músculos que producen la aducción y rotación lateral, que son nuevamente los aductores. La siguiente, por favor. Aquí en este corte, alcanzamos a ver uno. Del lado izquierdo puse el dibujito para que sea un poco más fácil de imaginarnos la forma del músculo. Uno, psoas. El 2, bueno, el 2 es el fémur. 3 es paquete vasculonervioso, no está del lado derecho. El 4, el sartorio, que está hasta anterior. El 5, que es el recto femoral, atrásito de este. 6, tensor de la fascia lata a su lateral. 7, está el glúteo medio y el glúteo mayor. El 8, este larguito así, el pectíneo. Y el 9, bueno, el 9 no se alcanza a ver acá, no lo puse, pero es pues la fosa acetabular. La siguiente, por favor. En nuestro otro corte vemos que el 1 es el recto femoral, que está hasta también anterior. El 2, el vasto medial. 3, el vasto intermedio, este grande que está rodeando al fémur. El 4, el vasto lateral. El 5, el fémur. 6, el sartorio, que está al lateral. 7, gracilis, abajito del sartorio. 8, el aductor mayor, que es este músculo largo y grueso. El 9, semimembranoso, que es un músculo no tan grande, pequeñito, más a posterior. 10, semitendinoso al lado de él. Y justo al lado el bíceps femoral. Y nada más. La siguiente, por favor. Los músculos que actúan sobre la articulación de la rodilla son los que producen la flexión, que son nuevamente el semitendinoso, el membranoso y el bíceps femoral, que ya los vimos, y los que producen la extensión, que son el cuádriceps femoral, que está formado por todos los rectos y los vastos, que también ya los vimos en el corte anterior. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en este corte alcanzamos a ver con el número 1 el muscosóleo, que es este grande. 2 y 3 son los gastrocnemios, tanto el medial como el lateral. El 2 es el medial, el 3 es el lateral, el 4 es el músculo tibial posterior, la 5 pues la tibia,
y el 6 es el tibial anterior, este músculo también grande que está pues anterior a la tibia, muy fácil de distinguir. El siguiente, por favor, gracias. El 1, perdón, es el peroneo largo y corto, son músculos, estos dos músculos que son dos haces, pero están muy, muy delgaditos y muy pequeñitos, pero apenas se alcanzan a distinguir aquí. El 2, que es el flexor largo de los dedos. La 3, la fíbula, bueno, peroné. 4, el extensor de los dedos, el extensor común de los dedos. 5, el tibial anterior, nuevamente aquí delantito de la tibia, que es la número 6. El 7, posterior a la tibia, tibial posterior. 8, posterior a este, que es el sóleo, este músculo es el más grande. Y 9 y 10, gastrocnemo medial y gastrocnemio lateral, juntitos hasta atrás. La próxima, por favor. Gracias. Los músculos que actúan sobre la articulación del tobillo, pues son los músculos que producen la flexión del pie, que es el tibial anterior, que ya vimos en los cortes previos, y los que producen la extensión, que son los dos, el tríceps sural, que está formado por los dos gastrocnemios y el sóleo, y los peroneos laterales, y también por el tibial posterior, que también ya lo vimos. Los músculos que actúan gracias sobre la articulación de los dedos del pie, pues son los que producen la flexión, que es el flexor largo común de los dedos del pie y del dedo gordo, y los que producen la extensión, el extensor común de los dedos del pie y del dedo gordo. La próxima, por favor. Gracias. En cuanto a la irrigación, pues la irrigación de la arterial del extremo inferior se produce de las arterias ilíacas primitivas que se producen a través de o a partir de la bifurcación de la aorta a nivel de la cuarta vértebra lumbar. La arteria ilíaca primitiva a cada lado pues va a descender de manera lateral y a nivel de la articulación sacroiliaca es que se va a dividir en la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna esta desciende por la pared pelviana posterior, irriga todas las vísceras pélvicas y los glúteos, los músculos glúteos y el psoas ilíaco, y la ilíaca externa que sale de la cavidad abdominal, que pasa debajo del ligamento inguinal y penetra el muslo y cambia de nombre y se llama la arteria femoral. La arteria femoral se origina entonces por debajo del ligamento inguinal, más o menos en un punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, atraviesa el triángulo de Scarpa. Es aquí donde, bueno, aquí solamente está reconocida por fascia lata, alcanza a ser palpable y luego abandona el triángulo desde el vértice y desciende por la parte interna del muslo a través de la superficie posterior de la rodilla y aquí ya se transforma en la poplítea. La poplitea avanza y atraviesa el rombo popliteo, se divide en la tibial anterior y tibial posterior. La tibial anterior desciende a través, bueno, por delante de la membrana interósea que está entre la tibia y el peroné, y a partir de la articulación del tobillo se continúa con la arteria pedia y esta pues también alcanzamos a palpar en el dorso del pie, y la arteria tibial posterior desciende por detrás de la membrana interósea, o sea, entre la tibia y el peroné, y termina por detrás del malleolo interno, en donde también se alcanza a palpar y se dividen las arterias palpables. Y estas después hacen anastomosis y se conectan con las de la arteria, con las ramas de la arteria pedia. La siguiente, por favor. En cuanto al TNM de sarcoma de tejidos blandos, es un TNM muy sencillo y fácil de recordar. T1 que es menor o igual a 5 centímetros, T2 de más de 5 centímetros pero menos de 10 centímetros, T3 más de 10 centímetros pero menor o igual a 15 centímetros y T4 todos los que midan más de 15 centímetros. En cuanto a los ganglios, pues N1 es si hay metástasis en ganglios regionales y metástasis, pues M1, metástasis a distancia. Y en cuanto al grado histológico, grado 1, 2 y 3, depende de la actividad mitótica y el score de necrosis, que para el grado 1 es de 2 o 3, para el grado 2 de 4 a 5 y para el grado 3 de 6, 7 u 8. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, Sí. vamos a presentar el caso de tratamiento de sarcoma preoperatorio. Tenemos el caso, es un paciente masculino de 54 años de edad. Bueno, el diagnóstico es de sarcoma sinovial monofásico en pie derecho. Como antecedentes de importancia, únicamente diabetes mellitus y que tiene también el antecedente de tabaquismo. Realmente su índice tabáquico es de 0.3 y que abandonó el hábito hace 26 años. La siguiente. Bueno, en cuanto a padecimiento oncológico,
Vale la pena decir que este paciente fue abordado previamente en el 2019 por, por este mismo tumor, pero sin embargo fue abordado FINC por un ortopedista, por lo cual del año pasado, del 2019, se desconoce tanto los márgenes quirúrgicos, así como datos sobre la histología. Y recordemos que los márgenes quirúrgicos van a ser el principal factor pronóstico en cuanto al control local y otros datos que también desconocemos del año anterior como el tamaño tumoral y el grado histológico que van a ser los principales factores pronósticos en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia. Sin embargo, ya aquí en el INCAN los datos que hay ya es a partir prácticamente de la recurrencia, ya que se abordó como un nuevo tumor, presentando dolor en cara interna del pie derecho con aumento de volumen de 6 meses de evolución. Se hizo una biopsia también FINC. El reporte inicial de histopatología de la revisión de laminías fue un sarcoma de células pequeñas y se consideró de grado histológico alto. En la exploración física lo que resalta básicamente el tumor en la cara interna del pie derecho de aproximadamente 10 centímetros. Se realiza una nueva biopsia aquí en el INCAN, reportando un sarcoma sinovial monofásico poco diferenciado. Ya posteriormente tenemos aquí los datos de la resonancia. Ya clínicamente sabíamos que era un tumor de gran volumen. Ya aquí en la resonancia tenemos algunas características importantes, como es el tamaño tumoral que nos va a ayudar a estratificarlo. Se dice que en sus dimensiones máximas era de 13 por 5 y por 8 centímetros, lo cual ya nos indica que por ser un sarcoma de extremidades ya va a ser un T3. También, tanto en la tomografía como en la resonancia, hay hallazgos bastante evidentes, como es la erosión del periósteo y que la infiltración llega incluso hasta la piel. La siguiente. También cabe resaltar que en los estudios de extensión, tanto de tomografía, de tórax, no se evidenció metástasis, que es ni ganglionares ni metástasis a distancia. Entonces, por los datos clínicos y de estudios complementarios, se clasificó con un T3N0, M0. El grado histológico, recordemos que era un grado pobremente diferenciado, es un grado histológico 3 y la etapa clínica es un 3B. Entonces, en cuanto a la decisión del tratamiento, como les decía, prácticamente se trató como que si fuera un tumor nuevo, a pesar que tenía el antecedente previo de haber presentado un tumor abordado por ortopedista el año anterior. Sin embargo, se decidió radioterapia preoperatoria, únicamente para repasar cuando nosotros al decidir qué tratamiento dar, si una radioterapia de forma preoperatoria o posoperatoria, debemos de considerar datos como los que vimos en la resonancia. Recordemos que si damos una radioterapia preoperatoria, porque aún tenemos el volumen, por decirlo así, un poco más preciso del tumor. Por lo tanto, los volúmenes van a ser más bajos, las dosis van a ser más bajas, va a condicionar una menor toxicidad. También en la radioterapia preoperatoria se ha descrito una de las ventajas que va a haber una mayor resecabilidad. Recordemos que era un tumor que incluso llegaba a infiltrar estructuras óseas, obteniendo márgenes negativos que nos van a predecir un mayor control local. Otra de las ventajas que describen en la radioterapia preoperatoria es de que va a haber una mejor oxigenación de tejidos, menor toxicidad a largo plazo por lo mismo volúmenes menores y dosis menores.
Y también una de las principales desventajas, descrito incluso en los estudios clásicos como de Sullivan, es que va a haber una mayor complicación de la herida quirúrgica, sobre todo en áreas como la parte anterior del muslo. Comparando preoperatorio versus posoperatorio en cuanto a complicaciones de la herida, es de un 35 versus un 17%. Y en cuanto a dar la radioterapia posoperatoria, van a haber mayores volúmenes, lo cual va a condicionar mayor toxicidad, mayor fibrosis y mayor rigidez. Entonces tenemos un sarcoma de extremidades, etapa clínica 3B. Y si vamos a las guías, tenemos que dar radioterapia preoperatorio ya se considera una categoría 1. Eso sería en cuanto al caso. Hola, pues vamos a revisar un poquito de cómo simular a nuestros pacientes. Aquí sí me ha tocado ver algunas simulaciones. Lo primero que se recomienda en todos los lugares donde lo revisé es que el paciente esté cómodo. Lo que he visto aquí es que a veces el tamaño tumoral es demasiado grande y la verdad es que los pacientes no quedan con una posición cómoda. Y algunas veces, aunque los técnicos se ayudan de sábanos o algo para mejorar un poco la posición de los tumores, no se logra. Pero de forma general, para los que se encuentran en la parte, los tumores de extremidad superior, la posición que podemos utilizar es la supina, a menos que esta posición interfiera con la forma que tiene originalmente el tumor y se llega a deformar, lo que va a disminuir la reproducibilidad de nuestra simulación. En ese caso podemos valorar prono y en algunos casos que yo he visto aquí, pues hay como posiciones un poco más inespecíficas a estas. En cuanto a extremidad superior, la posición supina, como les comentaba, tenemos que ayudarla con abducción del brazo alejado del cuerpo, y la posición y la localización del tumor va a determinar, como les comentaba, si lo ponemos en supino, prono o alguna otra posición que pudiera ayudar a estabilizar mejor la extremidad y que sea reproducible. Algunos técnicos sí se toman el tiempo, por lo que yo he visto aquí, en hacer eso, algunos otros no. Y cuando hacemos el inicio, a veces sí se nota, nos podemos guiar por las estructuras óseas, pero a veces el tumor es muy grande o no se alcanza a ver exactamente el tumor para poder hacer la verificación correcta. Pero bueno, son cosas que debemos de tomar en cuenta, además de que siempre debe estar inmovilizada la mano. Hay que verificar que los balines y tatuajes se pongan a 15 a 20 centímetros de separación en el mismo plano sagital. Una de las posiciones, denominada posición del nadador, es como la que vemos aquí en esta paciente que está recibiendo tratamiento en el 2100 y está en pronación con el brazo extendido por arriba de la cabeza. La mano está inmovilizada con material termoplástico y están justamente utilizando 3 marcas. Cada marca está separada por 15 a 20 centímetros con la finalidad de que podamos estabilizar en una sola posición la extremidad y esto sea reproducible. Yo la verdad no he visto que lo hagan de ese modo los técnicos, tal vez lo hagan, pero no lo percibamos, tal vez como ya tiene mucha práctica no lo hacen de esta forma. Esta posición la podemos utilizar o se recomienda en prácticamente todos los sarcomas que encontremos en mano, antebrazo, brazo distal o cualquier tumor que esté en la extremidad superior. Podemos pasar a la que sigue. En cuanto a extremidades inferiores, la pierna donde está el tumor, la pierna ipsilateral, siempre debe estar recta y neutral. Igual, de la misma forma, hay algunos tumores que he visto por aquí, que la pierna es muy complejo y sobre todo hay tumores muy voluminosos que rodean la pierna. En ese caso, habrá posiciones que sí o sí deformen la estructura tumoral. Y eso sí me ha tocado ver a veces en los inicios, que las verificaciones, que sí varía un poquito la forma.
En cuanto a la pierna contralateral, lo ideal es que siempre debe separarse un espacio. Este espacio, pues lo recomendado es que nos ayudemos de algún aditamiento de inmovilización, como talonera o algo así, que de repente aquí ponen. He encontrado que existen otros inmovilizadores que no he visto aquí. No los puse porque la verdad es que no hay aquí. Lo que utilizan aquí son sábanas o campos envueltos para elevar la pierna o separar la pierna. Si el tumor está en la pierna proximal, la pierna contralateral la podemos colocar en posición de anca de rana con un soporte bajo la rodilla. Esto tampoco he visto que lo hagan mucho. Lo que sí he visto es que generalmente los técnicos dejan flotando la pierna, y eso sí, pues disminuye la reproducibilidad de nuestra simulación. Y si el tumor está en la pierna distal, la paciente se puede colocar en supino con la pierna ipsilateral al tumor, neutra y recta. Eso siempre debemos de asegurarnos. Siempre debemos inmovilizar el pie como en las extremidades superiores, y considerar nuevamente la técnica de colocar 3 baldines, que pueden ser 3 o 6, 3 anteriores o 3 laterales, con 15 a 20 centímetros de separación de plano. La que sigue, por favor. Bueno, respecto a esta técnica de tatuajes, como les digo, la verdad es que no la he visto. Se utilizan 3 tatuajes anteriores y laterales, 15 a 20 centímetros de separación, con la finalidad de alinearlos. Hay algunos que sí llegan a tener 2 tatuajes de los que he visto, y nos podemos ayudar de las marcas laterales, como lo hacen a veces los técnicos, que de repente ponen marcas, y los colocamos de esa forma, uno para alinear el isocentro siempre y reproducir el tratamiento. Como pueden ver aquí en esta simulación, el láser está justamente cruzando por lo menos 2 de los tatuajes que colocaron aquí, que bueno, son bastante grandes. Aquí. Hola, yo les voy a hablar de qué debe incluir el GTB en los pacientes con sarcomas en tratamiento neoadyuvante, y vamos a contestar algunas preguntas, como cuáles son los márgenes que se deben dar para el CTB y el PTB en el tratamiento preoperatorio. Y esto pues sacado de este artículo que nos resume muy bien por qué, cuándo y cómo, cómo y dónde cuándo y dónde, perdón, vamos a dar la radioterapia. ¿Me ayudan a pasar a la siguiente? Bueno, aquí en la radioterapia neoadyuvante, pues como tal tenemos un GTB, ya que el tumor, tenemos una delimitación de un tumor. Las expansiones se dan 1.5 centímetros isotrópicamente, y solamente a nivel cefalocaudal o longitudinal. Esta guía nos marca que se da de 1 a 4 centímetros. Pero ¿cuál es la razón fisiopatológica por la cual nosotros realizamos esto? Los tumores, sobre todo los sarcomas, pueden estar rodeados por una pseudocápsula, y esta pseudocápsula tiene una región de un tejido reactivo. Esta región de este tejido reactivo es a lo que conocemos como edema, y este edema puede tener células neoplásicas, y pues más adelante les explicaré más de ello. Entonces, aquí, como podemos ver en la imagen se completó, se hicieron las expansiones, pero si podemos ver en la línea punteada de la imagen C, se comparó la resonancia magnética, y ahí en la línea punteada alargaron nuestro CTB con las expansiones que ya les había dicho, para completar ese edema de la pseudocápsula del sarcoma, que puede tener células neoplásicas. Ahora, los márgenes de CTB para PTB es isotrópicamente de 1 centímetro. La siguiente. Y ahorita lo vamos a ver más para ejemplificarlo. Bueno, entonces el GTB tenemos que tener el volumen tumoral visualizado mediante resonancia magnética, y esto es en T1. Se tiene que hacer la fusión de la resonancia con la tomografía, y así delimitar nuestro GTB.
Hay que recordar que esto que les dije del edema, esto se ve solamente en T2, entonces el GTB solamente es el tumor, el grueso del tumor como tal, o sea, como la definición. El CTB son las expansiones que ya les había mencionado. Sin embargo, el CTB debe editarse manualmente para abarcar cualquier edema sospechoso si el edema no está incluido por estos márgenes, que ya es lo que les había igual comentado. Y se deben de excluir algo muy importante, los huesos y las fascias adyacentes, si no están tomados, ya que pues no le queremos dar toxicidad tanto al hueso ni como generalmente los sarcomas están en un compartimento y las fascias, que son barreras para evitar que se diseminen los sarcomas, pues están respetadas en algunas ocasiones. Ya veremos las adecuaciones de nuestro caso. La siguiente, por favor. Entonces, el PTB, pues sencillo, es una expansión isotópica aproximadamente de 1 centímetro en todas las direcciones. Pero ahora, nos preguntamos, ¿la expansión de 4 centímetros siempre es necesaria? Entonces, hay este estudio que habla de la extensión microscópica, que es la única evidencia que tenemos para hacer esa expansión de 4 centímetros, en la cual se analizaron diferentes subtipos de sarcomas y en los cuales se abarcó diferentes volúmenes de 1 a 4 centímetros y había recurrencia de los tumores y analizando esas muestras histopatológicas, los tumores se encontraban de hasta 4 centímetros, había células neoplásicas. Entonces, como sabemos, los sarcomas, hay muchos subtipos de sarcomas, es una patología infrecuente, entonces no hay bastantes estudios prospectivos que nos ayuden a decir qué tipo de sarcoma sí requiere 4 centímetros, qué tipo no requiere. Y de acuerdo a esto, pues hay series en las que se han juntado, por ejemplo, de los subtipos del liposarcoma bien diferenciado. Sí está bien evidenciado que solamente con un margen de 2 centímetros cefalocaudal está correcto, mientras que los dermatofibrosarcomas, protuberans, la fibromatosis agresiva y los mixofibrosarcomas, a ellos sí, en todos los estudios patológicos ha habido células tumorales a distancias, entonces a ellos sí hay que darles 4 centímetros. También hay que ver dónde está nuestro sarcoma, el sitio anatómico, si está en una articulación, cerca de una articulación, o bueno, no cerca, pero próximo, y con la expansión de 4 centímetros, nuestro volumen llega a toda la articulación, pues obviamente no vamos a causar el daño de esa articulación por la toxicidad que vamos a dar, ya que es una dosis alta a la que llegamos. Y pues igual si está en el fémur o en algún área cerca de los genitales y el paciente es joven, pues entonces no debemos de alargar tanto el volumen. La siguiente, por favor. Entonces, rápido aquí las... ¿Me escuchan? Ya, la siguiente, Sí. por favor.
Entonces, lo anterior es solamente para decirles que se incluyó también la articulación y el hueso porque estaba francamente tomado. Aunque esto nos podría dar en estos estudios riesgo de fracturas, ya que este estudio es el que nos dice el riesgo de fracturas y en conclusión el volumen de hueso que reciba más de 44 Gray se mantendrá en menos de 60, tiene que ser menos de 64%, porque con ello tenemos menos riesgos de fractura, y el riesgo de fractura es más en personas, en mujeres. La siguiente, entonces ya aquí vamos a ver cómo se delimita nuestro volumen. Tenemos un CTB sarcoma, GTB sarcoma, PTB sarcoma. Nuestro órgano de riesgo pues son los huesos y pues la articulación, pero pues está, como vimos en la resonancia magnética, toda tomada. La siguiente, de ahí, bueno, es una reconstrucción tridimensional de cómo es, cómo queda, cómo el volumen, pues ahí sí no excluye el hueso porque estaba tomado. Aquí vemos mis expansiones de GTB a CTB y a PTB, en el cual ahí en estos cortes tomográficos podemos ver la clara afección a los músculos y a los huesos que están totalmente tomados por nuestro volumen. La siguiente. Y ahí podemos ver igual cómo sigue la afectación de la afección de los huesos, la cabeza del primer metatarso, que en la resonancia magnética decía que estaba afectado, y ahí en los volúmenes está tomado, y aquí pues les puse una imagen de cómo hice las expansiones, de que aquí sí le di la expansión de 4 centímetros y de 1.5 centímetros isotrópicamente. La siguiente. Bueno, en cuanto a la evaluación del plan, me basé en el protocolo que nos mandó Caro. Se usó una técnica de IMRT, y en cuanto al protocolo, mencionaban que se prescribirá una dosis de 45 Grays en 25 fracciones diarias para cubrir el 95% del PTB. Y más del 99% del PTB debe recibir más del 97% de la dosis prescrita, y que no más del 20% del PTB debe recibir más de 110% de la dosis recetada. Entonces, en el plan enviado y calculado por nuestros físicos, el 100% de la dosis cubre el 99.9% del volumen, y el 20% del PTB recibe 105% de la dosis. Entonces, pues el plan está bien hecho. En cuanto a las dosis de restricción, pues se mencionan varias que no son evaluables en el plan de nuestro paciente por la localización del tumor, pero me pareció importante mencionar que en cuanto al protocolo, mencionan que menos del 50% de las articulaciones, incluyendo hombro, codo y rodilla, deben de recibir 50 Grays, no cumpliendo esta restricción por el volumen tumoral que presenta nuestro paciente, y no más del 50% de una franja longitudinal de piel y tejido subcutáneo de una extremidad debe recibir 20 Grays. Esta franja de tejido normal se contornea a discreción del radiooncólogo y no se realizó nuestro plan a evaluar. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que en el protocolo mencionaban que de la piel se debe contornear una franja de 2 centímetros de espesor desde la piel hasta el tejido celular subcutáneo, y debe cubrir por lo menos el 30% del corte radial de la extremidad. Buenos días. Les voy a hablar de la importancia de contornear el edema. Ya lo mencionó Eric, pero bueno. Existe una zona reactiva más allá de la pseudocápsula, la cual va a contener normalmente una neovascularización, edema y posibles células tumorales. Esto lo vamos a ver nosotros en la secuencia T2 de la resonancia magnética. En este estudio que ya mencionó Eric, el estudio de White, en 10 de 15 pacientes se encontraron células tumorales más allá de 4 centímetros de la pseudocápsula, y en 9 de estos 10 pacientes, estas células estaban dentro del edema que se encontraba en T2 en la resonancia magnética. De acuerdo al protocolo RTOG 0630, existen dos CTBs distintos. Uno de ellos va a ser el CTB2,
que van a ser para tumores de bajo grado y que tengan un tamaño tumoral menor de 8 centímetros, en el cual se va a hacer una expansión longitudinal de 2 centímetros y 1 centímetro radial a partir del GTB, y el CTB3, que va a ser para tumores de grado intermedio o de grado alto o que tengan más de 4 centímetros de longitud, y va a ser una expansión de 3 centímetros de manera longitudinal y de 1.5 centímetros de manera radial. La siguiente, por favor. Entonces, este estudio que nos mandó Ana Carolina fue para evaluar, pues, justamente qué tanto edema se incluía con estas simples expansiones. Y aquí vemos que la media de volumen de edema que no se incluía en esta expansión para el CTB2, que sabemos que es más pequeño, fue de 5 centímetros cúbicos, y para el CTB3 fue de 0.3 centímetros cúbicos. Solamente hubo 3 pacientes, solamente hubo 3 pacientes con tumores mayores de 6 centímetros, para los cuales, vean, el volumen de edema que no se incluyó fue de 40, 48 y 60 centímetros cúbicos. Y eso fue con la expansión del CTB3, que fue la mayor. La media de volumen que se incluyó en el CTB3 que no tuvo edema fue de 210 centímetros cúbicos. La siguiente, por favor. Entonces, como discusión de este artículo rápidamente, pues se menciona que para ese momento se encontraba todavía en espera de los resultados de los estudios para disminuir el volumen de expansión con apoyo de la IGRT, y hasta el momento el panel recomienda continuar con la clásica expansión de 3 centímetros y delinear de manera manual el edema a discreción de cada radiooncólogo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, gracias. Entonces vamos a presentar el caso clínico de una paciente femenino de 30 años en este momento, durante su seguimiento. En aquel momento que se diagnosticó, ella tenía 28 años de edad. El diagnóstico es un liposarcoma mixoide de muslo derecho con una T4, N0, M0 y grado 3. Ella realmente no tiene ningún antecedente de relevancia. Inició su padecimiento actual con aumento de volumen en el muslo derecho. Se refiere de tipo doloroso, punzante, intermitente, y por esa razón acude con un médico fuera del instituto quien realizó una toma de biopsia el 3 de noviembre de 2016 y el reporte que le dieron fue un liposarcoma mixoide. Le damos a la siguiente. Esta es la primera imagen que está registrada en el expediente INCANET de esta paciente con fecha de diciembre del 2017. Como podemos apreciar, en el primer corte de la resonancia magnética axial, podemos apreciar una imagen hacia el compartimiento medial del lado derecho con una lesión que se encuentra heterogénea, incluso se dictan con algunas áreas de necrosis. También lo podemos corroborar esta misma extensión de este tumor en la misma localización, en el compartimento posterior del muslo derecho, en los cortes coronales que aprecian a su derecha. Condicionaba desplazamiento de la arteria poplitea, estructuras adyacentes y con extensión hacia el hueco popliteo, desplazando también los tejidos blandos sin irrumpir en la fascia. Ellos hacen una medición de 10 por 99 milímetros. Le damos a la siguiente. Con estos estudios se decidió por parte del Servicio de Piel y Partes Blandas llevar a la paciente una resección amplia de tumor en el compartimento posterior del muslo derecho. Los hallazgos, como podemos ver, son un tanto distintos en cuanto a la medición del tumor con lo que se había dictado en la tomografía. Se dicta un tumor de 24 por 18 centímetros, sólido, que involucraba los músculos del compartimento posterior y el músculo abductor mayor. El reporte histopatológico fue un liposarcoma mixoide. Tenía un componente de células redondas en un 20%, necrosis en un 20%, no había presencia de invasión linfovascular y como podemos ver, el tumor sí era más grande que en lo reportado en la resonancia magnética e incluso en la cirugía, 20 por 13 por 12 centímetros. Algo importante que ya lo mencionó Estuardo, y para hacer el ejercicio de identificar cuáles son los factores de riesgo que harían pensar que este paciente requiere de adyuvancia con radioterapia, pues el primero de entrada es que es un tumor de 20 por 13 por 12 centímetros, por lo cual ya por la categoría clínica hablaríamos de un T4 y sería candidato a adyuvancia. Asimismo, el grado 3 también le da la característica de peor pronóstico. Sabemos que incluso solamente el grado cambia la etapa clínica en este tipo de tumores. Y finalmente los bordes que tiene.
que si se fijan son bordes cercanos. Por esta razón, le damos a la siguiente. Por parte del servicio de radioterapia, cuando se vio en marzo de 2018, se decidió dar tratamiento con dosis de 60 grays en 30 fracciones por los márgenes cercanos y por el tamaño tumoral. Recibió tratamiento desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 12 de julio del 18 y tuvo una dosis total de 60 grays en 30 fracciones. El último seguimiento que cuenta nuestro servicio es de septiembre de este año, en la cual se menciona que no tiene datos de actividad tumoral, incluso tiene una resonancia magnética que se hizo el año pasado y una tomografía de este mes, donde no se aprecia absolutamente nada, ni incluso a distancia. Como únicos datos de toxicidad, tiene induración alrededor de la piel de la cicatriz quirúrgica en la región del muslo izquierdo e hiperpigmentación. Le damos a la siguiente. Esta es la resonancia magnética de control. Se realizó el 27 de mayo del año pasado. Como pueden apreciar, pues únicamente se aprecian los cambios postquirúrgicos derivados de la resección y los cambios del tratamiento con radioterapia que se pueden identificar sobre todo en los cortes de la resonancia magnética axial. Siguiente. Gracias. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los volúmenes objetivos cuando no hay tumor, es decir, en pacientes postoperados, y nos vamos a basar en la misma guía que nos comentó Eric en un principio, pero ahora con la visión hacia el paciente postoperado. La que sigue, por favor. Bueno, pues es importante contornear con toda la evidencia de imagen que tengamos. Es decir, si se tienen resonancias magnéticas o tomografías, se deben de funcionar con nuestra simulación para así poder contornear un lecho quirúrgico, porque pues aquí básicamente no va a haber tumor macroscópico. Sin embargo, en la guía sí mencionan que se debe de incluir un GTB, que sería el lecho tumoral propiamente. Se compone de dos fases el tratamiento, que es la primera fase, es la fase electiva. Las dosis que se aplican habitualmente son de 45 a 50.4 grays en fraccionamientos de 1.8 a 2 grays al día. A esto le sigue una segunda fase que es el boost, donde se les lleva a 10 a 16 grays, lo que da como resultado una dosis total de 60 a 66 grays. La que sigue, por favor. Bueno, el CTB debe ajustarse en función de la extensión del campo operatorio y debe tener en cuenta la posición de todos los clips visibles, los sitios de drenaje y la longitud de la cicatriz quirúrgica. Si hay un seroma, si hay un linfocele o un hematoma, es imperativo hablar con el cirujano para decidir hasta qué punto es necesario incluirlos en el CTB. Ahora, nuestra paciente tenía una cicatriz quirúrgica de 18 centímetros. Aquí en la imagen A podemos ver cómo se debe de incluir en el GTB al lecho quirúrgico y se les van a dar unas expansiones en todos sentidos de 1.5 y cráneo caudal de 4 centímetros. La que sigue, por favor. Bien, de aquí entonces estamos delimitando la cicatriz quirúrgica en este corte longitudinal. Podemos ver la longitud del lecho quirúrgico y los cambios postquirúrgicos. La que sigue, por favor. Bueno, el CTB electivo se construye expandiendo el volumen quirúrgico en todas las direcciones, excepto longitudinalmente, lo que estábamos hablando hace ratito, donde es típicamente de 4 centímetros. Medialmente, el CTB electivo no necesita expandirse más allá de la superficie de los huesos, fascias y articulaciones adyacentes, a menos que éstas estén involucradas, y el CTB electivo permanece dentro de la piel. Entonces, a estas expansiones se les debe de recortar lo que sale por fuera lo que sale del cuerpo, perdón, y los huesos y fascias adyacentes que no fueran afectadas por la patología. De igual forma, en el esquema B y C podemos ver las expansiones que se le dan. Ahora, a este CTB electivo se le tiene que dar un margen de 1 centímetro para crear un PTB, que es lo que se observa en la imagen C. Y es lo que podemos observar en el contorneo. La que sigue, por favor. Bueno, el PTB electivo se produce expandiendo el CTB electivo isotrópicamente en aproximadamente 1 centímetro en todas las direcciones
y se tiene que también crear un CTB Boost desde un inicio para la segunda fase, y este tiene las mismas consideraciones que el CTB electivo. Sin embargo, el sentido cráneo-caudal ya no son 4 centímetros, sino 2 centímetros. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver en diferentes colores los volúmenes objetivo. El verde es el GTB, el amarillo es el CTB, y los que están en color rojo son los PTB Boost y el PTB electivo. La que sigue, por favor. De igual forma, aquí podemos ver las expansiones que se dan en un corte axial, y se tiene en consideración que tanto el GTB como el CTB se les tiene que recortar el hueso y las fascias no involucradas. La que sigue, por favor. Gracias. Una pregunta. Bueno, veo que no hay algún adscrito conectado, pero me gustaría preguntarle a mis compañeros R3. Ayer lo discutía yo con Eric y con Alfredo. Si le puedes dar a la diapositiva anterior. O sea, me llama la atención a mí estas guías que marcan como GTB, CTB y PTB, tratándose de un contexto, pues, posoperatorio propiamente. Y me llama también la atención el hecho de que, pues, de primera intención, el GTB no incluyera la cicatriz. E incluso, pues, en este corte, como podemos ver, que el GTB esté incluyendo, pues, planos grasos de la extremidad, que francamente no tienen ni estriación de la grasa ni cambios posquirúrgicos. Entonces, no sé cómo alguien de mis compañeros R3 o alguno de los R2, ¿cómo ve esta guía o esta planeación? ¿Me escuchan? Sí, Efra. Ah, súper. Pues sí, es como un poquito contradictorio. También en la guía de mama, en la RTG 1005, para hacer el boost, mencionan un GTB lump. En teoría, pues ya no hay tumor, pero sí mencionan que son los clips o los cambios posquirúrgicos, cuando estrictamente pues no hay GTB, pero sí denominan como un GTB lump en la guía. Y sí lo que mencionas, o sea, no veo el caso que estés tratando piel intencionadamente con tu expansión. Yo creo que sí deberías de evitar el tejido graso y piel. Sabemos que si incluimos la piel, pues aparte de la radiodermitis, el linfedema que vamos a tener en ese paciente va a ser importante por el antecedente que tiene de la cirugía, y deberíamos de tener le llaman strip o una tira, al menos de 5 milímetros, 1 centímetro, para disminuir el riesgo del linfedema que vaya a presentar este paciente. Considerar tratar tejidos blandos o piel cuando, bueno, tengamos evidencia de infiltración o tengamos un tumor que tenga alto riesgo de recurrencia local o de infiltración local, como el dermatofibrosarcoma protuberans, clásicamente. No sé los demás qué opinen. Gracias, Efra. Sí, de hecho, por ejemplo, con otras técnicas como la braquiterapia, se menciona que se tiene que dejar libre al menos medio centímetro de tejido celular subcutáneo y piel para evitar pues las toxicidades, sobre todo tardías. Y en el caso del tratamiento con fotones, con radioterapia externa, pues también se menciona, y ya lo vamos a ver la siguiente semana en las técnicas, que incluso hay ciertas indicaciones para no poner nada sobre la piel que vamos a tratar. Y nada, me refiero incluso a las mascarillas termoplásticas para fijar, porque podrían en algún momento algún material hacer un efecto de bolus, y eso no va a ser correcto si la piel no estaba infiltrada. También para agregar, depende de la guía. Por ejemplo, para braquiterapia, ellos no tratan la herida quirúrgica, solamente tratan el lecho más una expansión, sin tratar toda la extensión de la herida quirúrgica, ni tampoco tratan los drenajes. Súper, muchas gracias, Germán. Si quieren seguir con la evaluación. ¿Me pueden pasar a la que sigue, por favor? Bueno, respecto a la evaluación del plan de este paciente, tiene dos planes. Una fase inicial, que son con campos oblicuos, que es el que está arriba a la izquierda. Es una primera fase de 50 grays en fraccionamiento convencional. Y una segunda fase, que es el que está a la derecha, que es el plan de boost,
que son 10 grays también en fraccionamiento convencional. De estos planes se juntó por motivos de tiempo el plan Suma para la evaluación. ¿Me pasan a que sigue? El protocolo que nos mandó Carito marca que las siguientes dosis para ver si el plan cumple con la evaluación. El volumen del PTB Boost, que es el volumen final, tiene un volumen de 1680 centímetros cúbicos. El protocolo nos marca que el 100% de la dosis, o sea, los 60 grays, debieran cubrir al menos el 95% del PTB. Sin embargo, el 100% de la dosis, que son los 60 grays, cubren apenas 1517 cc, que equivalen a 90.2 cc, por lo cual podemos pensar que está descubierto para fines prácticos con este protocolo. También el 95% del volumen recibe únicamente 51.5 grays. Y también marca este protocolo que más del 99% del PTB debería recibir más del 97% de la dosis prescrita. En este caso, el 97% de la dosis equivale a 58.2 grays, pero únicamente va a cubrir el 91.7% del volumen, por lo cual también estaría, la cobertura sería inferior a la que marca el protocolo. Y también, para finalizar, me regreso a la pasada, claro, por favor. Marca que que menos del 20% del PTB recibiría igual o más del 110% de la dosis prescrita. Entonces, aquí el 110% de la dosis, que son 66 grays, cubrirían el 30% del volumen, que equivale a 520 centímetros cúbicos. Por lo cual hay un volumen que excede esta dosis del 110%. La que sigue, por favor. Ya esta parte no la incluye el protocolo, pero la saqué de la fuente que está aquí marcada. Para los índices de homogeneidad y conformidad, la fórmula que se marca es la dosis máxima sobre la dosis prescrita. En este caso, la dosis máxima fue de 8.5 por 5 grays y la prescrita fue de 60. Entonces, esto nos da un índice de homogeneidad de 1.14, por lo cual pudiéramos considerar, de acuerdo a esta interpretación de esta fuente, que cumple con el plan de tratamiento. No se considera una violación importante. Y para el intervalo de confianza es el volumen que recibe la dosis prescrita sobre el volumen total del PTB. Si transformamos en el Eclipse la dosis a volumen, este nos da un volumen de 2.236 cc. Esto lo dividimos sobre el volumen del PTB, que son 1.680, y nos da un 1.33. Y de igual forma, podríamos considerar que está aceptable para este plan. La que sigue, por favor. Ya finalmente, para ver la distribución de la dosis de la D100 y de la D50%, pues vemos que como es un campo 3D, no hay mayor problema para la distribución de la dosis, por lo cual sí podríamos considerar que está contenida de forma visual, aunque ya vimos que para los requerimientos del protocolo, pues está un poco descubierto e incluso excede la dosis por arriba del 110%. Y como órgano de riesgo, pues el protocolo no marca ningún órgano de riesgo porque va a ser variable dependiendo de la localización. Sin embargo, aquí yo pinté la cabeza femoral derecha, la cual recibe una dosis máxima de 10.7 grays. Hola, pues vamos a ver las diferencias en el tratamiento preoperatorio y postoperatorio. En cuanto a este último caso, en el caso de la radioterapia preoperatoria, obviamente está asociada a una dosis menor que reciben los tejidos, ya que los volúmenes teóricamente siempre van a ser menores. Sin embargo, esto no siempre es cierto, ya que una de las indicaciones para la radioterapia preoperatoria precisamente es enfermedad voluminosa. Algo similar con el último caso, que era un tumor casi de 20 centímetros y fue llevado primero a cirugía, que bueno, probablemente se hubiera beneficiado de la radioterapia preoperatoria. Tienen también un mejor perfil funcional de la extremidad a largo plazo al compararla con la radioterapia postoperatoria y tiene, obviamente, facilita la resección quirúrgica y disminuye el riesgo de siembra tumoral para el momento quirúrgico. Obviamente, pues las desventajas de la radioterapia preoperatoria son las complicaciones de
la herida quirúrgica, que se van a presentar hasta un 35%, sobre todo en extremidades inferiores. En este cuadro, bueno, les estoy colocando la comparación de las complicaciones, tanto para la radioterapia preoperatoria como postoperatoria. Este es del estudio canadiense. Y como podemos ver, pues la mayor cantidad de complicaciones agudas de la herida fue para la radioterapia preoperatoria, que en un momento más les mencionaré cuáles son. Pero en cuanto a la radioterapia postoperatoria, obviamente el perfil de funcionalidad es su principal desventaja. Al tener una fibrosis grado 2 a 4 y un edema grado 2 a 4 a 2 años, de hasta el 48 y 20% comparado con la radioterapia preoperatoria. Esto estadísticamente significativo, así como para aquellos tumores, como el caso que vimos al final, que involucran alguna articulación, también a 2 años, la rigidez de esta va a ser afectada por la radioterapia postoperatoria. Aquí, por favor. Perdón, ¿podemos revisar a los cuadros? Cabe recordar que el sitio anatómico más común donde vamos a obtener efectos adversos por la terapia postoperatoria siempre va a ser en la extremidad inferior y más comúnmente en tumores sobre el muslo. En la pierna, bueno, en la tercio inferior de la pierna, pues es mucho menor, pero esto también es mayor con la radioterapia preoperatoria. En la extremidad inferior presentan más complicaciones, sobre todo de la herida. Y recordar aquí el cuadro de la izquierda, recuerda un poco la comparación de los campos que se han utilizado en la radioterapia preoperatoria contra la postoperatoria, siendo estadísticamente significativo que en la mayoría de los casos la radioterapia preoperatoria va a tener campos más pequeños. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son estas complicaciones, tanto tempranas como tardías, que presenta el tratamiento de radioterapia? Bueno, principalmente las agudas, que se desarrollan hasta en un tercio de los casos de los pacientes que vamos a tratar, suelen presentarse antes de los 3 meses. Y de forma general, la fatiga, la alopecia, diarrea, eritema y descamación, dependiendo de la zona a la que estamos tratando. Sobre todo, algo que no menciono aquí, pero sí es importante, es que habrá algunos sarcomas, principalmente de muslo, o la región inguinal, donde esté muy cerca los genitales. Y en el caso que habíamos visto, sobre todo en la simulación, sí me ha tocado ver que a veces los técnicos no mueven los genitales y no solamente se presta a reacciones adversas, sino también pues a la calidad en cuanto a la fertilidad que pueda tener en el caso de los hombres para los testículos y el pene. En el caso de las mujeres, pues considerar también si ya fueran un protocolo para preservación de óvulos. En cuanto a las complicaciones tardías, a las más comunes van a ser linfedema de extremidad, fibrosis subcutánea y la rigidez de extremidad, que ya vimos que es un poco más común este perfil para la radioterapia postoperatoria. Y las poco comunes son la lesión de vejiga, la osteoradionecrosis, sobre todo esto en tumores que están localizados cerca de las cabezas femorales, donde sí se llegan a presentar fracturas y osteoradionecrosis. Aquí sí, por favor. Aquí, bueno, estas son algunas escalas. La primera es la escala de la EORTC para valorar la toxicidad en cuanto a fibrosis del tejido subcutáneo y la rigidez de la articulación, de las cuales nos podemos ayudar para verificar qué tanto fue afectado nuestro paciente. Esto generalmente pues lo vamos a ver a largo plazo. Y en la parte inferior, la escala para poder graduar en la severidad del linfedema o edema que se presente secundario al tratamiento de radioterapia.
Las complicaciones en heridas quirúrgicas, como habíamos comentado, son más frecuentes cuando administramos tratamiento de radioterapia preoperatoria. Sobre todo está asociado hasta un 17% más al compararlo con la radioterapia posoperatoria. Y el edema local también es algo que se va a presentar comúnmente, así como el movimiento de la articulación. Pero específicamente en complicación de heridas quirúrgicas nos referimos a aquellos pacientes que posterior a nuestro tratamiento van a tener que ser llevados a un segundo procedimiento quirúrgico, o aquellos pacientes en los que el número de curaciones tanto por día como a largo plazo se aumentan, y aquellos pacientes que requieren empaquetamiento profundo por sangrado o un déficit en la cicatrización de la herida. La que sigue, por favor, que justamente es la que sigue. Bueno, esto. ¿Me escuchan? Sí. Ah, súper. Bueno, ya vamos a terminar la plática. Voy a hablarles de esta guía que nos envió Ana sobre el tratamiento de braquiterapia en sarcomas. La que sigue. Ok, creo que ya tengo el control. Gracias. Bueno, ya vimos las indicaciones. Sabemos que mejora el control local la radioterapia. Típicamente esta guía dice que los tumores menores de 5 centímetros que sean superficiales o de bajo grado, la cirugía puede ser el único tratamiento sin dar ningún tipo de adyuvancia. Cabe destacar que no hay ningún estudio aleatorizado que compare la radioterapia externa versus la braquiterapia, y la colocación de los catéteres se realiza en el acto quirúrgico. No le puedo cambiar. Aquí está. Bueno, ¿por qué se considera la braquiterapia como una buena opción? Porque vamos a dar altas dosis al lecho tumoral y menor dosis a los órganos sanos, y esto en teoría pues menores complicaciones tardías como de las que ya nos comentó César. Hay controversia que es mejor dar radioterapia externa más braquiterapia o dar únicamente braquiterapia como monoterapia. El Memorial, en un estudio retrospectivo, ellos comentaron que es mejor si tienes márgenes positivos hacer la combinación de estos dos tratamientos. Tenemos diferentes modalidades: baja tasa, alta tasa y tasa pulsada, que esto radiológicamente pues tiene diferencias, pero no hay ningún estudio que diga que una es mejor sobre otra. ¿Qué limitaciones vamos a tener acerca de la braquiterapia? Bueno, sabemos que el volumen a tratar, si es muy grande, vamos a tener complicaciones para dar una buena distribución de la dosis. La restricción en la colocación del catéter, ya que se menciona que en sitios anatómicos donde hay curvaturas, como por ejemplo los hombros, va a ser un poco más complicado que hacerlo en una extremidad como en un muslo. Y bueno, tenemos riesgo de lesionar nervios o lesionar la piel si está muy cerca o en contacto de estos órganos. No, Carito, ¿sí me ayudas? Bueno, a diferencia de la braqui que ponemos ahí en el hospital, aquí vamos a utilizar implantes intersticiales. Es el método más común que se utiliza, y como les había comentado, se coloca inmediatamente posterior a la resección del tumor, y en conjunto con el radiooncólogo se define cuál va a ser el volumen tumoral, así como el volumen que se va a tratar. Se coloca, y durante la cirugía también se colocan clips para delimitar la extensión longitudinal de la lesión. Esto para ayudarnos a definir mejor el volumen tumoral, y posteriormente a ese volumen vamos a darle una expansión. También es importante identificar estructuras de riesgo, como las que ya habíamos comentado, y si en caso de que existiera cercanía de estas estructuras, se pueden colocar algunos materiales como el foam, o expansores inflables, o drenajes temporales, para alejar los órganos de riesgo y disminuir la toxicidad. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué volumen se va a tratar? Realmente muy fácil. Únicamente se trata del lecho quirúrgico y se da un margen de 2 centímetros en dirección cefalocaudal y de 1 a 2 centímetros radial. Y como ya les había adelantado, no se incluye la herida, la extensión de la herida, ni los drenajes. Únicamente el lecho más una expansión de 2 por 2. Y se acabó.
La que sigue. Algunas consideraciones en la colocación del catéter es que se debe de dejar una distancia de 1 a 2 centímetros de la cicatriz, esto para disminuir la probabilidad de complicación de la herida quirúrgica. El número de catéteres, pues obviamente va a depender del tamaño, del volumen, de los márgenes que haya tenido, de la localización. Se dice que si son márgenes R0, con un solo catéter, si lo alcanzas a cubrir bien, pudiera ser suficiente. Entre más factores de riesgo que tengas, pues bueno, debes de asegurarte tener una excelente cobertura. ¿Cómo va a ser la orientación? Realmente como tú prefieras, puede ser en paralelo a la longitud de la lesión, perpendicular o mixto. En relación a la orientación en paralelo, en teoría se ocupan menor número de catéteres y va a ser útil en curvaturas, por ejemplo, en un hombro. Se colocan a una distancia de 1 a 1.5 centímetros cada catéter y estos se sujetan junto con el tejido, se suturan porque ya si no se hace esto puede haber una modificación del volumen cuando el cirujano ya cierre la herida. La que sigue. Y aquí tenemos una configuración en paralelo en la imagen A y una orientación en perpendicular en la imagen B. Y los drenajes que les había comentado están por debajo y estos ayudan a alejar la dosis a hueso teóricamente y aparte pues son drenajes, disminuyen la colección o el seroma que se puede presentar y esto pues en teoría mejora la distribución de la dosis o hace más exacta el tratamiento. La que sigue. Aquí tenemos otra imagen de los drenajes y estos no se deben de retirar hasta que se acabe el tratamiento y tenemos que estar vigilando que esté funcionando el dren. ¿Ok? La que sigue. En relación a la simulación se hace de tomografía, es el método estándar y también se coloca una marca en el catéter en relación a la piel para ver si ese se está moviendo y para ver si esa tomografía inicial nos puede servir para el resto de los tratamientos. Algunas consideraciones, se utiliza el D90, que es la dosis que recibe el 90% del CTB, y el B100 y el B150, que esto es en relación al porcentaje del CTB que recibe el 100% o 150% de la dosis. Aquí no hacen restricciones acerca de los órganos de riesgo, pero sí en el DBH hay algunas consideraciones como el D.1, D1 y D2 centímetros. Y en relación a la pregunta que nos había hecho Chava, aquí en braquiterapia al menos consideran que debe de ser una distancia a piel mayor a 5 milímetros para disminuir la toxicidad a piel. ¿La que sigue? Cuando se inicia la braquiterapia, bueno, se coloca el catéter intersticial en el acto quirúrgico y se debe de iniciar el tratamiento idealmente posterior al 5.º día postquirúrgico para permitir una adecuada cicatrización de la herida. La que sigue. Y esto se me hizo interesante. Básicamente, el paciente no se debe de bañar, no se debe de duchar, porque esto va a afectar importantemente la distribución de los catéteres. Únicamente tenemos que mantener limpia la herida y seca. Y básicamente no debemos de movilizar esto ni decir al paciente que se puede bañar. No se puede bañar o mojar la cicatriz y se va a retirar con una técnica estéril. ¿La que sigue? Dosis en monoterapia de 30 a 34 grays. Aquí vemos el control local que presentan. Y braquiterapia más externa, más radio externa más braqui. La combinación que podemos utilizar y también el control local, donde pues no hay diferencias significativas si utilizamos braquiterapia en monoterapia o la combinación. Sabemos que una dosis mayor a 15 grays va a presentar mayor toxicidad, por lo que pues vamos a fraccionar estos tratamientos. La que sigue. Oye, perdón. Ajá. Sí. En tu diapo ahí, la pasada, la que pusiste, la anterior, pues. A ver. En braqui como terapia, ¿se compara el resultado contra la radioterapia externa o contra la observación? No. A ver, aquí en monoterapia, en el primero, es el control local a 5 años, los pacientes que se les dio braqui versus los que se operaron y no se les dio tratamiento. Aquí se busca significancia. Y en la de abajo, aquí lo que nos comparan es el control local. Este estudio fue a 38 meses de seguimiento. El control local con la combinación de braqui más radio externa fue del 84% y lo compararon con monoterapia, que fue el 78%. Y no hubo significancia, pero este fue retrospectivo.
O sea, estudios prospectivos aleatorizados no, al momento de la publicación de esta guía no había. Gracias. Sí. Y estos son algunas recomendaciones de una guía japonesa de cuándo combinar la radioterapia externa más braquiterapia. Básicamente son si el tumor es de alto grado, si es un tumor de bajo grado pero mide más de 10 centímetros, en caso de una recurrencia, si llegara a infiltrar estructuras críticas, y básicamente lo que también nos comenta la guía americana de braquiterapia es en caso de márgenes positivos, es donde más evidencia tenemos de que la combinación es mejor que la braquiterapia como monoterapia. La que sigue. Y ya por último les dejo esta tabla que venía en la guía. Aquí tenemos diferentes dosis. En caso de braquiterapia en baja tasa de dosis, los días que tarda en darse el tratamiento. Y en caso de que vayamos a dar alta tasa de dosis como monoterapia, las dosis que se pudieran llegar a utilizar. No hay una dosis estándar, varía mucho según la literatura, el tiempo de la administración, y que para disminuir la toxicidad, pues se fracciona este tratamiento, incluso se fracciona 2 veces al día, con un margen de 6 horas para tratar de disminuir la toxicidad. Y en PDR, que pues no tenemos aquí. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Súper. ¿Duda o algún comentario? Yo, como para orientar a los R1 que no han rotado en sarcomas, aparentemente pudieran pensar que no tiene mayor complicación hacer esto, y en general, si se hace un estudio postoperatorio o una evaluación postoperatoria adecuada del hecho quirúrgico, no tiene mayor complicación, pero sí lo que les comentó Efra, lo que les comentó Germán y Chada, de cuidar la franja o el, digamos que el radio de 30% para evitar linfedema en los pacientes es muy importante, porque a menudo se nos puede pasar, y pues los pacientes sí llegan con linfedema muy importante, sobre todo porque esos pacientes ya de por sí los van a amputar o les hacen cirugías, digamos, como muy extensas. Entonces, si a eso les sumamos la toxicidad de la radiación con el linfedema, sobre todo, pues esto era más mórbido para los pacientes. ¿Alguien más? Yo solamente una pregunta para algún R1 que quiera contestar.